Profe, muy buenos días, que la paz del Señor inunde su corazón en este día. Yo soy el hermano Jeffer y a continuación quiero dar mi aporte para esta actividad sobre una estrategia didáctica. Y lógicamente respondiendo a la pregunta propuesta de cómo pasar de un proceso contendista, memorístico tradicional a un proceso didáctico de un aprendizaje específico. Lógicamente, también quisiera hacer como un recuento de lo que era ese aprendizaje de antes, de memorizar, de que uno copiaba porque el docente le dictaba y luego memorizaba los datos y los expresaba, a pasar a que el docente ahora sea creativo, que haya otras maneras de aprendizaje. En el área que quiero dar esta estrategia es en religión. Entonces quisiera recordar un poquito qué era, cómo se daba el área de religión hace unos añitos atrás. Entonces, sabemos que antes no había quizás lo de la libertad de cultos, entonces siempre se hablaba de la catolicidad, ¿cierto? Y siempre lo daba un sacerdote, una monjita, un religioso, eran los encargados de dar eso, o sea, personas que ciertamente estaban formadas en esta área y lo podían hacer. Y eso me parece muy especial. No solo no lo hago por defender el catolicismo, sino por dar como ese aporte. Y ahora pasamos al otro extremo, que es el problema, por ejemplo, que ya que por la libertad de cultos, y bueno, ya está bien, pero entonces ya el área de religión lo da alguien que ni siquiera tiene conocimientos de qué es eso, entonces que no, que en tal colegio un docente da el área de religión porque tiene que rellenar su número de horas de trabajo. El docente de matemáticas, de educación física, que no tiene ni idea qué es religión. Entonces, desde ahí, entonces cuando ellos van a dictar esta área, dan cosas muy diferentes que no en la religión. Y, y especifico, no estoy peleando eso que porque tengan que dar hablar sobre la catolicidad, no. Entonces, el punto que yo quiero dar es de cómo una estrategia didáctica que hablemos de lo que es la religión sin pasar de un extremo al otro, ¿cierto? Y sin tampoco sea porque yo vaya a defender el catolicismo. Entonces, yo creo que el hablar de Dios, el hablar de la religión es hablar del punto donde todos nos podemos encontrar y es en qué Dios creemos nosotros, en un Dios que habita en nosotros, que comparte la vida con nosotros en el día a día. Entonces es pensar en eso y decirle, por ejemplo, a los estudiantes, bueno, usted cree en Dios, pero ¿cómo se comporta usted en la casa? ¿Usted cree que Dios sí lo ama? Dígame si sí o no, o dígame si cree si Dios existe o no, independientemente del Dios que tenga. Y si me va a decir que no, le digo, ah, bueno, entonces ¿usted por qué cree que tiene una familia, que tiene unos hermanos? ¿Por qué cree que se pudo levantar hoy? ¿Por qué cree que tiene cantidad de cosas? ¿Cree en Dios sí o no? En otras cosas, por ejemplo, hablemos de la muerte, todos vamos a tener que morir. Y en el Dios que usted crea y en el que yo creo, vamos a tener que rendirle cuentas. ¿Usted cómo está ante ese Dios? ¿Cómo se ha portado con los que su Dios le ha puesto alrededor? Entonces son como todas esas cosas. Entonces trabajar dinámicas, trabajar cosas que sean creativas, que sean chéveres y que nos pueda llevar a lo que realmente puede ser la religión. No solamente tener conceptos, no solamente memorizar como se hacía antes, sino que también yo lo pueda llevar a la vida, porque de cierta manera ese es como el objetivo. Pues me estoy como extendiendo ya demasiado, entonces este es como mi aporte que quiero hacer para esta actividad. Que me lo bendiga, profe, un abrazo muy grande.